Hola, hola familia de YouTube. QU Copyright alegro a tenerlos una vez mu, s por AQU, en nuestro espacio de chismes, Anur Lisis y salseo turco. Como siempre espero que es tu copyright n teniendo un dúo espectacular y llenos de energía para sumergirnos juntos en el intrigante universo de las series y los actores que nos roban el aliento. Hoy, como ya habrán podido adivinar por el título, vamos a hablar de un tema que ha generado bastante controversia y debates acalorados en redes sociales, la supuesta sombra que bomba Can Yaman, el Galu, turco que ha conquistado corazones a nivel mundial, estará proyectando sobre la carrera internacional de la talentosa Demet Özdemir. ¿Es esto cierto? ¿Existe una rivalidad real o todo es puro invento de los medios? Rense porque vamos a desentrar más menos a este misterio juntos. Pero antes de empezar, y como ya es tradicio superíndice 3N, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho. No se arrepentir urn. AQ encontrar urn las últimas noticias, rumores, Anur Lisis a fondo y mucho mood sobre sus series y actores turcos favoritos. Y recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sin mur preámbulos, vamos al grano. Como bien saben, tanto Can Yaman como Demet Özdemir alcanzaron la fama mundial gracias al rotundo con diéresis copyright sito de la comedia romántica Erkenci Kuay. La química innegable entre sus personajes, Candivit y Sanemain, traspasó superíndice 3 la pantalla y cautivo superíndice 3 a audiencias de todos los rincones del planeta. De repente ambos actores se convirtieron en nombres reconocidos internacionalmente, con legiones de fans que seguían cada uno de sus pasos. El Fenu superíndice 3 Meno Erkenci Kuay no fue solo un hit en Turquía, sino que se expandió superíndice 3 a Amu Copyright Rica Latina, Europa, e incluso partes de Asia, generando un interu copyright inusitado en la cultura turca y abriendo las puertas a otros productos audiovisuales del país. Sin embargo, a partir de ese punto, las trayectorias de Can y Demet tomaron rumbos ligeramente diferentes. Can Yaman, con su carisma arrollador y su físico imponente, obtuvo superíndice 3 por proyectos que explotaban mood desde su faceta de Galu RN, como la serie By Jail, que si bien no tuvo el mismo impacto global que Erkenci Kuay, le permitió superíndice 3 consolidarse como un símbolo sexual y un Latin lover a la turca, especialmente en países como Italia y Spau más menos a, donde se convirtió superíndice 3 en un verdadero Fenu superíndice 3 meno medio tico. De hecho, se mudó superíndice 3 a Italia y comenzó superíndice 3 a trabajar en proyectos italianos, incluyendo la serie Viola come il mare, demostrando su ambicio superíndice 3N por conquistar el mercado europeo. Su estrategia se centró superíndice 3 en aprender el idioma, integrarse en la cultura y colaborar con talentos locales, lo que le permitió superíndice 3 construir una base de fans su superíndice 3 lida y establecerse como una figura relevante en la industria del entretenimiento italiana. Además su participación superíndice 3N en eventos Venu Copyright ficos y su cercanía con sus seguidores, atrabu Copyright de las redes sociales, contribuyeron a fortalecer su imagen pública y a ganarse el aprecio del público. Por su parte, Demet Özdemir se mantuvo muy enfocada en el mercado turco, protagonizando series como Doyduyun Kaderindir y Aektaktikleri, esta última una película original de Netflix que le dio una mayor visibilidad a nivel internacional, aunque sin llegar a replicar el furor de Erkenci Kuay. También Copyright N protagonizó superíndice 3 Anfara, un drama que ha sido un con diéresis copyright sito en Turquía y que se estuvo vendiendo a diferentes países. Demet también Copyright N ha incursionado en colaboraciones con marcas de moda y belleza, consolidando su imagen como una figura influyente en el mundo del entretenimiento y el estilo. Su elección superíndice 3N de proyectos refleja una apuesta por la diversidad de roles y la exploración superíndice 3N de diferentes copyright neros, buscando demostrar su versatilidad como actriz y alejarse de la etiqueta de chica de comedia romántica. Además su participación superíndice 3N activa en causas sociales y su defensa de los derechos de las mujeres la han convertido en un modelo a seguir para muchas superíndice 3 venes. Entonces, de superíndice 3 deviene la idea de que Can Yaman es tu copyright, arruinando el sueu más menos o internacional de Demet Özdemir. Bueno, hay varios factores que contribuyen a esta percepción superíndice 3N, algunos basados en hechos concretos y otros en simples especulaciones. El mundo del espectáculo es despiadado, y la comparación superíndice 3N constante entre artistas expande cada día.
Los fans, los medios y hasta los propios actores se ven inmersos en una vorágine de competencia y rivalidad que a veces resulta injusta y desmedida. En primer lugar, es innegable que la intensa atención superíndice 3N mediática que Can Yaman genera, especialmente en Europa, eclipsa en cierta medida los proyectos de otros actores turcos, incluyendo a Demet. Su presencia constante en revistas, programas de televisión superíndice 3N y redes sociales hace que sea difícil para otros artistas competir por la misma cuota de atención superíndice 3N. Es como si Can Yaman se hubiera convertido en el embajador no oficial de la televisión superíndice 3N turca en el extranjero, y aunque esto puede ser beneficioso para la industria en general, también Copyright N puede dejar a otros actores en un segundo plano. La sobreexposición superíndice 3N mediática de Can Yaman ha creado una especie de efecto halo, donde su fama y popularidad se extienden a todo lo que le rodea, dificultando que otros artistas brillen con luz propia. En segundo lugar, existe la creencia de que la imagen de chico malo y seductor que Can Yaman proyecta, aunque le ha valido el cariño más menos o de millones de fans, también Copyright N puede generar ciertos prejuicios en la industria. Algunos productores y directores podrán considerar que su imagen es demasiado encasillada en ese tipo de roles, lo que podrá limitar las oportunidades para otros actores turcos, incluyendo a Demet, que buscan papeles muy diversos y desafiantes. Es como si Can Yaman, sin quererlo, estuviera creando una imagen estereotipada del actor turco en el extranjero, lo que podrá dificultar que otros artistas sean tomados en serio en otros copyright neros. La imagen de Can Yaman, aunque atractiva para un sector del público, puede resultar limitante para otros actores que buscan demostrar su talento en papeles complejos y arriesgados. En tercer lugar, no podemos ignorar la sombra del romance entre Can Yaman y Demet Özdemir. Durante la emisión superíndice 3N de Erkenci Kuay, los rumores sobre una posible relación superíndice 3N entre los dos actores eran constantes. Muchos fans estaban convencidos de que su química en la pantalla era un reflejo de sus sentimientos en la vida real. Sin embargo, ni Can ni Demet confirmaron ni negaron nunca esos rumores, lo que alimentó superíndice 3AUN de la especulación superíndice 3N. Después Copyright S de la serie, ambos actores tomaron caminos separados y no se les ha visto juntos públicamente desde entonces. Algunos fans creen que hubo algún tipo de desacuerdo o mala experiencia entre ellos, lo que podría haber afectado sus carreras de alguna manera. Otros simplemente piensan que se trata de una estrategia de marketing para mantener viva la llama de Erkenci Kuay. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la sombra de ese supuesto romance sigue persiguiendo a ambos actores, y podrá estar influyendo en la forma en que son percibidos por el público y la industria. La especulación superíndice 3N sobre su relación superíndice 3N, alimentada por la falta de información superíndice 3N y la ilusión superíndice 3N de los fans, ha creado una narrativa que a veces eclipsa sus logros individuales. Pero aquí es donde quiero hacer una pausa y poner las cosas en perspectiva. Si bien es cierto que Can Yaman ha logrado un copyright sito arrollador a nivel internacional, y que su presencia mediática puede eclipsar a otros actores turcos, también Copyright N es cierto que Demet Özdemir es una actriz talentosa y versátil, con una gran base de fans y una carrera prometedora. No creo que sea justo decir que Can Yaman arruinando su sueño más menos o internacional. Sé bien, creo que se trata de dos actores con diferentes estilos, ambiciones y estrategias, que están compitiendo en un mercado cada vez más globalizado y competitivo. El mercado del entretenimiento es amplio y diverso, y hay espacio para que ambos actores puedan desarrollar sus carreras y alcanzar sus metas sin necesidad de que uno perjudique al otro. Además, es importante recordar que el copyright sito en la industria del entretenimiento no depende solo del talento y el trabajo duro. También Copyright N influye en factores como la suerte, las conexiones, la imagen pública y las decisiones copyrighticas. Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz inteligente y ambiciosa, capaz de tomar decisiones que benefician su carrera a largo plazo. Su enfoque en el mercado turco, su colaboración superíndice 3N con Netflix y sus campañas menos publicitarias son prueba de ello. No creo que copyright renunciando a su sueño más menos o internacional, simplemente eligiendo un camino diferente al de Can Yaman. Demet Özdemir construyendo su carrera de manera su superíndice 3 lida y constante, apostando por proyectos que le permitan crecer como actriz y consolidar su imagen como una figura influyente en el mundo del entretenimiento. En definitiva,
creo que la idea de que Can Yaman estu arruinando el sueu más menos o internacional de Demet Özdemir es una simplificación superíndice 3n excesiva de una situación superíndice 3n mucho s compleja. Ambos actores son talentosos y exitosos, y tienen el potencial de seguir creciendo y conquistando nuevos mercados. En lugar de enfrentarlos, deberíamos celebrar sus logros y apoyarlos en sus proyectos individuales. Al final, el U/Diéresis copyright sito de uno beneficia a la industria turca en su conjunto. La competencia, cuando es sana y constructiva, puede ser un motor para el crecimiento y la innovación superíndice 3n. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es un ecosistema complejo, donde el U/Diéresis copyright sito de un artista no necesariamente implica el fracaso de otro. Can Yaman y Demet Özdemir son dos talentos que están aprovechando sus oportunidades y construyendo sus carreras de manera diferente. Además, la percepción superíndice 3n de que Can Yaman arruinando el sueu más menos o internacional de Demet Özdemir puede estar influenciada por factores culturales y de geu copyright nero. En muchas sociedades, los hombres suelen recibir mayor reconocimiento y oportunidades que las mujeres, especialmente en el mundo del espectáculo. Es posible que la fama de Can Yaman copyright eclipsando a Demet Özdemir en parte debido a estos prejuicios de geu copyright nero. Por último, es fundamental reconocer que la carrera de un actor es un camino largo y lleno de altibajos. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir se enfrentan a desafíos y oportunidades constantes. Su capacidad para adaptarse, reinventarse y seguir trabajando duro será clave para su U/Diéresis copyright sito a largo plazo. Así que amigos, esta es mi opinión superíndice 3n sobre este tema tan controvertido. Espero que les haya gustado este análisis a fondo y que les haya dado una nueva perspectiva sobre la carrera de Can Yaman y Demet Özdemir. Para resumir brevemente, hemos explorado CEU superíndice 3mo el auge internacional de Can Yaman, tras el U/Diéresis copyright sito de Erkenci Kuay. Ha generado debate sobre si su prominencia eclipsa o dificulta las oportunidades de otros actores turcos, especialmente Demet Özdemir, en el escenario global. Analizamos los diferentes caminos que ambos artistas han tomado, la atención superíndice 3n mediática que Can Yaman genera, la percepción superíndice 3n de su imagen y la sombra del supuesto romance entre ambos, concluyendo que, si bien la competencia es real, cada uno labrando su propio camino hacia el U/Diéresis copyright sito. Hemos desmitificado la idea de una rivalidad destructiva, resaltando la importancia de celebrar los logros individuales y reconocer la diversidad de estrategias en un mercado globalizado. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Can Yaman arruinando el sueu más menos o internacional de Demet Özdemir? ¿O creen que se trata de una simple competencia entre dos actores talentosos? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Quiero saber si están de acuerdo con mi análisis o si tienen una perspectiva diferente. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros superíndice 3 vídeos. Superíndice 3 tendremos un vídeo sobre las parejas Mur SIQ superíndice 3 nicas de las telenovelas turcas, asu que no se lo pierdan. Nos vemos en la superíndice 3 Sima, amantes de las series turcas. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, siempre hay espacio para el salseo turco en nuestras vidas. Hasta la superíndice 3 Sima.